minutos. Los movimientos de izquierda claramente han hecho ya explícito, yo creo que los movimientos principales de izquierda en el país, su apoyo a la candidatura de Pedro Castillo. Indira Wilca, ex congresista de la República, nos acompaña esta noche también para poder entender un poco mejor en qué se basa ese entendimiento, en qué se basa ese acuerdo y sobre todo cómo se va a expresar, cómo se va a procesar. ¿Cómo está usted, Indira? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por esta oportunidad. ¿Cómo se arma el rompecabezas de la izquierda en estas circunstancias para hacer triunfar a Pedro Castillo? Bueno, a ver, yo creo que primero hablarte en nuestro caso. Soy parte de una organización, un colectivo llamado El Movimiento, que también se ha pronunciado esta semana. Nosotros hemos evaluado, sin duda, que en esta segunda vuelta hay una situación de mucho riesgo para el país, ¿no? Tenemos nuevamente la posibilidad de que este proyecto político que reivindica un pasado al que no deberíamos volver tiene una opción, ¿no es cierto?, de llegar al gobierno. Entonces, frente a eso no nos podemos quedar simplemente de perfil, ¿no? Hemos tomado una decisión sabiendo que ninguna de las dos opciones que están hoy en la segunda vuelta fueron nuestra opción en la primera. Creo que eso es algo que compartimos con millones de personas que hoy todavía seguramente están definiendo su voto, ¿no? Pero en nuestro caso ha sido esta primera evaluación. No podemos volver al pasado, no podemos dejar de sopesar lo que ha implicado el fujimorismo por décadas en nuestro país, y uno en realidad no tiene ni siquiera, Enrique, que remitirse a los 90, ¿no? Uno creo que bastaría con evaluar lo que ha significado el fujimorismo en este último quinquenio, ¿no? En términos de afectación de la democracia, en términos de incluso demandas que pudieran haber sido atendidas de mejor manera y que, teniendo una mayoría parlamentaria absoluta como la que se tuvo, no fueron escuchadas, ¿no? Entonces creo que eso es algo que ya en primer lugar nos lleva a tomar esta decisión, y creo que eso ha ido pues en concordancia con lo que también han evaluado el resto de las izquierdas, ¿no? Nosotros tenemos muy presente cuál es esa amenaza frente a la cual hoy día nuestro país tiene que hacer frente también, ¿no? Queda claro, queda clarísimo qué significa el fujimorismo desde la perspectiva de las izquierdas y particularmente del movimiento que usted representa. Pero ahora usted acaba de reconocer que la opción de Castillo no era pues de ninguna manera su opción en la primera vuelta. ¿Qué significa Castillo en estos momentos? ¿Qué puede significar? Evidentemente la prevención por el lado del Castillo, y lo conversábamos ahora con Hugo Otero, en muchos casos ni siquiera va por de repente un miedo al comunismo para parte de la población, sino con un miedo a esta suerte de desorden, de aluvión que se puede ver en esta campaña. ¿Cómo encauzar ese mensaje desde su línea, desde su orilla? Yo primero creo que la evaluación en estos momentos no necesariamente es algo que tenga que ver solamente con la identidad de las izquierdas, ¿no? Yo te hacía referencia, por ejemplo, a esto que hemos puesto en la balanza nosotros dentro del movimiento para decidir, y no es solamente una cuestión de las izquierdas, ¿no? Esta mirada y esta posición que comparten muchas personas respecto al fujimorismo no es algo que pueda encasillarse dentro de un sector del espectro político, ¿no? Ciertamente, o sea, la resistencia que hay con Fujimori ciertamente va más allá de la izquierda, estoy de acuerdo con ello, pero a lo que voy es, al mismo tiempo, esa parte de esa resistencia, que no es necesariamente de izquierda, ve los problemas complicados en la otra candidatura. Entonces, es claro el mensaje por el lado del fujimorismo, por el otro lado, ¿está claro el mensaje? A ver, y yo creo que con respecto a lo otro, ¿no? Entonces, teniendo claro que esta no es una cuestión solamente de las izquierdas pronunciándose respecto al fujimorismo, sino que es algo más amplio, yo también veo lo otro, ¿no? Y sabiendo que no ha sido mi opción en primera vuelta, sí reconozco algo que creo que hoy día no se menciona mucho. Es que el señor Castillo representa para muchos peruanos, al menos en primera vuelta para 2.7 millones de peruanos, la oportunidad de un cambio. Y eso no es poca cosa, ¿no? Un cambio que muchos de estos ciudadanos sienten que ha sido permanentemente traicionado en nuestro país, y que yo creo que además, Enrique, se ha agudizado esta voluntad de cambio en medio de una pandemia que es una situación trágica para todo el Perú, pero que muchos leen creo que en la línea de
hemos tenido por muchos años un crecimiento que se ha celebrado, que muchos han querido pues casi reconocer como un camino de no retorno, pero al mismo tiempo no hemos tenido un desarrollo que ha permitido darle oportunidades a la mayoría de los peruanos para hacer frente a ese tipo de crisis y a situaciones que generan una mayor vulnerabilidad. Entonces ese también es, creo que un punto que debería llevarnos a una reflexión, como digo, para sopesar elementos de una y otra candidatura, sobre todo para quienes no tuvimos como primera opción alguna de esas candidaturas en la primera vuelta. Entonces yo creo que ese también es un elemento para sopesar, ¿no? Muchos han querido asociar al señor Castillo, yo creo que sí acá hay que deslindar con ello, con el terrorismo. Han iniciado esta campaña que me parece terrible de una propaganda mediática que no contribuye sinceramente a un debate democrático, que es levantar el cuco del comunismo, ¿no? Y entonces tenemos estos paneles por todo el país hablando de comunismo, y terrorismo ya, ni qué se diga, el terroqueo ya es una cuestión generalizada en esta segunda vuelta, pero pocos han vuelto la mirada y la reflexión sobre lo que implica la opción del señor Castillo en términos de cambio para el país. Puede discutirse los términos de ese cambio y puede, por supuesto, y debe exigirse precisiones sobre cómo se va a encaminar ese cambio. Pero no creo que debamos negar que detrás de los votantes del señor Castillo, al menos en la primera vuelta, lo que los ha motivado es eso, ¿no? Querer encasillarlos a todos ellos como comunistas o como terroristas, yo creo que es insultante, y eso sí que termina siendo más honda, probablemente una fractura que ya existe en los ciudadanos, que no sienten que están plenamente incluidos, ¿no es cierto?, en la posibilidad de tener un bienestar en nuestro país. Yo creo que ese es un elemento también que nos lleva, por supuesto, a mirar ambas candidaturas y no igualarlas, ¿no? Y no decir, bueno, ambas son lo mismo. Muchos advierten, ¿no?, los riesgos de tanto el fujimorismo como la candidatura del señor Castillo, y dicen, bueno, son lo mismo, y yo sinceramente creo que no son lo mismo, ¿no? Y creo que sí hay que reflexionar en esa segunda vuelta, y hay que mirar, y hay que poner las cosas en la balanza, pero de ninguna forma me parece que estamos ante candidaturas que representen lo mismo. Ciertamente no son lo mismo, pero digamos, ese cambio que encarna Castillo, insisto, ¿cómo se procesa? ¿Cómo hacer para que a los votantes que le falta convencer al señor Castillo, ese cambio no signifique un caos? Mira, yo creo que ha empezado el señor Castillo a dar, en primer lugar, algunos signos de que la necesidad de tener lineamientos mucho más claros, ¿no?, se pueda concretar, ¿no? En primer lugar, bueno, ya toda esta semana hemos estado oyendo respecto a la necesidad que ellos mismos han planteado de contar con un equipo mucho más afianzado, de tener una propuesta mucho más esquemática, ¿no es cierto?, de cuáles van a ser sus medidas de gobierno, y a mí eso me parece saludable. Obviamente sabemos que no es algo con lo que se contaba en la primera vuelta, porque la propia naturaleza de la candidatura del señor Castillo, pues sabemos que tenía este componente, ¿no?, de mucha espontaneidad, fue casi un aluvión. Muchos no lo vimos, muchos, claro, muchos no nos mapeamos, ¿no es cierto?, al señor Castillo. De hecho creo que fue uno de los candidatos con menos apariciones en medios de comunicación nacionales, ¿no? Entonces, claro, un poco desconocer que eso fue un proceso bastante intempestivo, ¿no es cierto?, cómo la gente adhirió tan fuertemente a su candidatura, aunque no estuvo presente en los medios de comunicación, aunque no tenía, pues, figuras reconocidas mediáticamente del ámbito político, quiero decir. A pesar de eso, pues, ahora se está, yo veo, ¿no?, hay una cierta voluntad de poder orientar las cosas. Vamos a ver finalmente cómo eso se concreta. Pero yo veo eso, ¿no? Y veo que más bien los vacíos y los errores que también tienen seguramente esta candidatura se discuten o se amplifican de una manera que, te digo, para mí no es democrática, ¿no? Porque podemos discutir los términos de ese cambio que tú bien mencionabas, pero de ahí a que el debate se centre en esta cuestión de si el terrorismo y si el comunismo, yo no dejo de salir de mi asombro, pero no por ello dejo de mencionarlo. Eso no es democrático. Eso es volver a tiempos en los que se terruqueaba de manera más infame, y eso tenía consecuencias lamentables, lo hemos vivido en décadas anteriores, y por supuesto que eso es, yo creo que el preámbulo de actitudes no democráticas
que lamentablemente siguen acompañando el fujimorismo, ¿no? Porque es finalmente de ahí donde provienen estos discursos que hoy se están extendiendo, ¿no? Indira, no fue ningún secreto que ustedes en el movimiento, figuras emblemáticas, que ustedes además representaban una renovación importante para la izquierda, como Marisa Glave, como la señora Pariona, usted misma, se alejaron de la opción de Verónica Mendoza al momento que hay el acercamiento con Cerrón. ¿Qué significa Cerrón en esta ecuación? ¿Cómo toman la presencia de Cerrón? Porque claro, si ustedes tomaron una decisión tan importante fue por una preocupación clara. Según esta lectura, Cerrón no es muy importante o no tiene el peso que se le quiere asignar dentro del movimiento o la opción de Castillo? Gracias por la pregunta también, Enrique, porque ese es un tema que suele a veces comentarse. Yo lo que veo es esto, ¿no? Lo que veo es que tengo diferencias con el señor Cerrón y eso no lo voy a ocultar, ni lo voy a relativizar, como yo he visto ahora gente que adhiere, digamos, de pronto a la señora Fujimori y ella es el equivalente de la democracia. Yo no voy a negar mis diferencias y además las sostengo, pero también veo que estamos ante una segunda vuelta en la que hay dos candidatos y hay que decidir. Yo no veo la posibilidad de no decidir en un momento tan crítico para el país, ya hemos hablado un poco de eso. Y pues entonces para decidir, sí he puesto sobre la balanza pues las cuestiones en las que yo considero que hay diferencias y por otro lado cuestiones insalvables, ¿no? O sea, en el caso del fujimorismo yo ni siquiera veo la posibilidad de que haya espacio a una oposición que pueda darse en condiciones plenamente democráticas, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿no? Pienso en temas en los que podamos tener diferencias. Yo no sé si tanto con el señor Castillo, pero probablemente con el señor Cerrón, ¿no es cierto?, en temas vinculados al enfoque de género u otros, pues yo me veo que no voy a dejar de levantarle las banderas que siempre he defendido, ¿no es cierto? Si tengo que ser oposición, lo seré. Y creo que es distinto cómo sería incluso una oposición en un gobierno del señor Castillo a cómo sería una oposición en un... espero que no, claro, gobierno de la señora Keiko. Porque una oposición, en el caso del señor Castillo, yo creo que vamos a tener una oposición desde la derecha, ¿no es cierto?, que ya abiertamente tiene una posición no solamente de oposición, sino ya de confrontación y ataque y de mentiras hacia el señor Castillo, y hasta sectores de la izquierda que tienen sus reparos, ¿no es cierto?, con él. En el caso de la señora Keiko, yo pienso en la oposición va a tener que pensar primero cómo sobrevive, cómo cuida su vida, cómo se defiende, ¿no es cierto?, ya de actos hasta de violencia, de amenaza, de intimidación, que es a lo que lastimosamente nos ha acostumbrado el fujimorismo, y no solamente te lo digo por lo que pasó hace 15 o 20 años en nuestro país, sino por lo que ha pasado en esos 3 últimos años, o bueno, en los 3 años del Parlamento con mayoría fujimorista. A eso es a lo que yo me refiero con hacer este ejercicio de poner las cosas en una balanza y de sopesar. No es una decisión fácil para muchos, pero yo, y dentro del movimiento hemos tratado de hacer ese ejercicio de sopesar y mirar, y por supuesto que esos temas son importantes, lo que tú has mencionado respecto a nuestras diferencias, pero también veo que del otro lado no hay ni siquiera posibilidad a una discrepancia democrática. Clarísimo. Gracias, Indira Wilca, por acompañarnos y compartir estas perspectivas esta noche en Cara a Cara. Gracias a ustedes por acompañarnos esta semana en este programa. Vamos a continuar, por supuesto, auscultando el desarrollo de esta campaña. Vamos a ver qué pasa mañana en Chorrillos, si es que pasa algo. Y el lunes nos reencontramos con más. Sigan con En Pared y nos reencontramos luego de este fin de semana, que por cierto, pásenla muy bien y cuídense mucho. Adiós.